¿Sabe? Sería un fracaso estar aquí todos reunidos. Este día usted se puso sus mejores galas, se preparó, se levantó para venir a la iglesia, para venir acá a la casa de Papá Dios. Pero qué fracaso sería como que usted va a una cita y no llega el invitado con el que necesitaba encontrarse. ¿Sabe? Todo está preparado, adoradores, música, todo. Usted vino, pero sabe, él no llega donde él no es honrado, valorado y respetado. Cuando hay un pueblo, una iglesia que lo ama, que lo adora, que lo respeta, que sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, no importa lo que estemos pasando, sabemos que somos de Cristo. ¿Sabe? Respóndame, no me responda a Dios. Yo tengo que respetarlo, honrarlo y valorarlo. Muchas veces me he pasado como Jeremías, que yo ya no quería predicar, ya no quería hacer la voluntad de Dios y Señor, porque Señor no puedo, ya no puedo más. Y muchas veces ya me he sentado y le he dicho, hasta aquí llegué. ¿Sabe? Pero cuando eres marcado por Dios y Dios te llamó, porque creo que Dios lo llamó a usted y lo escogió a usted, ¿sabe? Por más que tú quieras negarte en alabarlo, en orar, en buscar de Dios, en leer su palabra, en servirle a Él, no vas a poder. Porque como le pasaba a Jeremías, hay un fuego dentro de ti que te comienza a quemar, que te comienza a redarguir, que te comienza a acosar, que no te deja tranquilo, que no te deja en paz. Entonces tomas fuerza, tomas valor y dices: enfermo o no enfermo, con pierna o sin pierna, con bendición o bendición, comido o no comido, con nada, mi esposa o sin esposa, con familia o sin familia, bendeciré y alabaré al Señor por siempre y para siempre. Alabado sea, hasta que el Señor venga o me lleve a su presencia. Gracias, Señor, por habernos llamado. Alguien está agradecido en esta mañana con Papá Dios. Dile al de al lado: sea agradecido con Papá Dios. No sabes el valor que tienes. Y lamentablemente es la situación de la iglesia en estos tiempos, que no sabemos el valor que Dios nos ha dado a nosotros. No sabemos el privilegio que tenemos. No sabemos el lugar, la posición que Dios nos ha dado. A mí me da mucha pena muchas veces cuando escucho hermanos creyentes que van 5, 10 años, 15, 20 años y todavía andan buscando cuál es el propósito de sus vidas, cuál es el propósito por Cristo les llamó. A mí me duele muchísimo. Cristianos que dicen que Jesús es su Señor y no saben cuál es el propósito de su vida. No saben para qué Dios los llamó. Viven una vida rutinaria, simplemente de domingo, de martes o casa de paz. Nunca se levantan, nunca se comprometen, nunca oran, nunca buscan a Dios. Porque dicen y molestos muchas veces con Dios porque no saben cuál es su propósito. Cuando lo más maravilloso es cuando recibes a Jesucristo y comienzas a leer su palabra. Ahí te das cuenta lo privilegiado que has sido por Dios. Y lamentablemente en estos tiempos la iglesia muchas se ha enfriado, se ha acomodado, porque no entendemos la dimensión la cual Dios nos llamó. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Este día tengo la confianza que Dios, a pesar de mis debilidades y nuestras debilidades, Dios le va a hablar a usted y Dios le va a dar lo que usted anda buscando por años y por años, para que de una vez salgas de aquí con la identidad bien definida y sabiendo para qué Dios te llamó, cuál es el propósito de Dios en tu vida.
para que cuando se está haciendo invasión del amor de Dios, vayas con autoridad, vayas con unción, vayas con poder. No vayas con dudas, no vayas con miedo, sabiendo quién eres en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Diga, iglesia, conmigo: alabado sea su nombre. Alguien trajo su arma. ¿Dónde está su arma? ¿Dónde está el arma del cristiano? Alza los que trajeron arma, los que trajeron arma. Dele a la iglesia un aplauso a aquellos que todavía traen el arma, todavía traen la espada, la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Lea, iglesia, conmigo, por favor. Diga conmigo: más nosotros, diga. Iglesia, diga: más nosotros. No le escucho, iglesia. Diga: nosotros somos linaje escogido. Diga: linaje escogido. Oiga, usted no se cree eso. Diga: somos linaje escogido, real sacerdocio. Diga: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios, por favor? Bendigo a papá Dios, que le abrió al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, en una sola cita bíblica, magistralmente nos da la clave por cuál hemos sido llamados, cuál es nuestro origen y cuál es nuestra identidad. Hace 13, 14 años que llegué al Señor, en el 2011. Recibí a Cristo, pero yo no sabía para qué me llamó Cristo. Yo pensaba que solamente me había llamado para limpiar la iglesia, para limpiar los baños, que eso no es una deshonra, eso es servir a Dios en todas las áreas. Pero yo me conformaba solamente con eso. Yo era contento, yo estaba feliz, pero no sabía que yo tenía un destino aún más grande, como lo tiene usted. Y leyendo la palabra de Dios al inicio, voy a ser sincero que a mí esta cita bíblica, una palabra me chocaba. Real sacerdocio. Diga: Señor, que voy a ser como el cura católico. Porque muchos hermanos a lo mejor piensan eso. Asociamos la palabra sacerdote al cura católico, porque yo era católico, apostólico y romano, ultra católico, y pensaba que el sacerdocio pertenecían solamente allá. Es más, esos no son ni sacerdotes de Dios. Los verdaderos sacerdotes, como dice la palabra, somos tú y yo. ¿Sabe? Sí, pero te llamó para no vestir sotana. A lo mejor tú pensando eso. No. Ahora vamos a entender por qué Dios nos pone, nos dice, nos da esos títulos, nos da esa identidad. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y muchas veces en la iglesia no entendemos el privilegio tan grande que tenemos, que el cual Cristo nos dio a nosotros. Nos dice: somos linaje escogido. Dile al de al lado: soy linaje escogido. Es como que no le escucha, le diga: soy linaje escogido. ¿Qué quiere decir eso, linaje? Que tengo un origen y una identidad. Diga: tengo un origen y una identidad en Cristo Jesús. Sí, porque muchas veces usted y yo no sabemos ni cuál, ni su papá, ni su abuelo, ni bisabuelo, ni su tatarabuelo. Usted no sabe ni quién es su mamá, ni su papá. Y creció muchas veces con falta de identidad, destruido, pisoteado por la vida. Pero bendito sea el Señor, como dice la palabra más adelante: de la oscuridad nos sacó y nos dio identidad. Y Él nos dice que tenemos un linaje. Oiga, yo no soy de cualquier linaje. Yo pertenezco del linaje supremo, del linaje real, de Jehová de los ejércitos. Ese es mi linaje, esa es mi descendencia. Procedo de ahí. Dile al lado: procedo de ahí. Yo no procedo de la evolución de Chita ni de Tarzán. Diga: yo procedo de Jehová de los ejércitos.
Sí, para que cuando tú salgas a predicar afuera, ahora en Invasión del Amor de Dios, con amor, con respeto, cuando alguien te venga y te diga, soy producto de la evolución, dile, bueno, tú serás, pero yo le doy la gloria a Dios porque yo soy linaje escogido y yo procedo de Jehová de los ejércitos. No sé si usted se alegra. Denle un aplauso a Dios, por favor. Dile al lado, soy linaje escogido. Sí, porque a lo mejor quieren ser linaje del rey de España, del rey de Inglaterra, del rey de Holanda, de los de Grecia. No, eso es basura, porque todo se queda aquí, esto es carne. Pero mi linaje es celestial, espiritual. Hay una sangre real, real sacerdocio de Jesucristo que me compró y me lavó, y por mi cuerpo, por mi sangre, corre esa sangre maravillosa que me limpió. Usted no se lo cree, ya ve. Usted deseando y anhelando lo terrenal, cuando usted es heredero de lo celestial, lo que no se prodele, lo que no se daña, es incorruptible. Maravillosa la obra de Jesús. Nos dice que somos nación santa. Apunte, por favor. Nación santa. ¿Por qué una nación? Porque somos un pueblo. No somos cualquiera. Como siempre le digo a los chicos de la red, no, usted ya no es boliviano, ni peruano, ni venezolano, ni español, ni nada. Yo no digo, yo no deshonro. Gracias Dios, porque Dios nos trajo a esta nación y nos ha dado la bendición de poseer la nacionalidad. Y bendecimos esta nación, y Dios nos trajo para hacer de bendición a este pueblo. Muchos dicen para que haya avivamiento. Claro, sí, pero tenemos que comenzar por nosotros primeramente. Pero ¿cómo vamos a impactar afuera para que la gente venga, los españoles, europeos y todas las razas del mundo, cuando nosotros no tenemos identidad y no sabemos quién somos? Yo tengo que saber quién soy. Y Dios me dice que somos una nación santa. O sea, en Cristo Jesús ya no pertenezco aquí. Estoy aquí, soy temporal, pero mi ciudadanía, mi pasaporte está en el reino de los cielos. Usted no se alegra si no le digo. Estoy en el centro apostólico, Cristo viene. ¿Sí o no? Mire, dile de al lado, soy nación santa. Bueno, pastor, ¿qué significa eso? Que Dios te hizo nación para que estés apartado y seas uso exclusivo de Dios. Sí, apartado, dile, estoy apartado y voy a ser de uso exclusivo de papá Dios. Claro, porque cuando ya tú tienes identidad, tú no andas jugando con el pecado. Tú ya no andas jugando con lo de afuera, con lo mundano, con lo terrenal, porque Dios te dio identidad. Amén. Dice pueblo adquirido por Dios. Mire, adquirido, sinónimo de comprado. Papá Dios te compró, perteneciente a Él. Somos de Él. ¿Por qué tenemos que estar buscando cosas afuera extrañas? Cuando somos de Él, le pertenecemos a Él. Y Él nos da un título, que somos pueblo adquirido por Él. ¿Sabes? Tú no te llamaste, déjame aclararte eso. Tú no te escogiste. Fue papá Dios que te compró y te rescató. Y esa compra fue muy cara, porque para poderte comprar a ti y a mí, tuvo que dar la vida de lo que Él más amaba, que es su Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Nadie es capaz de dar su propio hijo para adquirir a otra persona. Solamente papá Dios. Mira el valor que tú tienes. Diga, soy pueblo adquirido por Dios. Le pertenezco a Él. Y nos da un título con el que digo que cuando llegué al Señor me chocaba mucho. No entendía este título que Dios nos daba. Y nos da el título de que somos, diga conmigo, real sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto?
No es que voy a dar una clase profunda, no, pero simplemente por encima para poder entender. Este era un privilegio que tenía la nación de Israel antes del Señor Jesús que viniera acá. Y encima de la nación de Israel había una tribu especial que eran los levitas, los que tenían ese privilegio. Y encima de los levitas era una sola familia, Aarón y sus descendientes, que se les daba el título de ser sacerdotes. Y de ser sumo sacerdote era solamente Aarón. Y nadie más podía tener ese título. Y cuando fallecía Aarón, había un sucesor, pero mientras tanto él vivía, no había otro sucesor. Solamente él tenía ese título de ser sumo sacerdote. Pero ¿por qué Dios nos llama que somos real sacerdocio? Apunte, por favor. En términos generales, un sacerdote es que Dios nos llama. Diga, Dios me llama a ser sacerdote, tanto a hombres como mujeres. Es una persona que ha sido escogida por Dios para servirle. Diga conmigo, un sacerdote es una persona que ha sido escogida. ¿Por quién? Iglesia despierta, ¿por quién? ¿Para qué? ¿Para qué te escogió Dios? O sea, no te llamó para que estés sentado ahí calentando la silla ahí, el asiento en la iglesia los domingos, los martes donde hay las reuniones. No, Dios te llamó ¿para qué? Dile al lado, Dios te llamó ¿para qué? No te hagas el loco, dile, Dios te llamó ¿para qué? Para servirle. Dale un aplauso a Dios. Despierta, iglesia, por favor. No sé si acá los adoradores me ponen algo para que se les ponga en la iglesia. Venga acá. Claro. ¿Para qué crees que entonces Dios te compró a ti y a mí? Solamente para estar sentado, para estar en una esquina, para nada más. No, Dios te llamó para ser sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Como se lo dije, es uno que ha sido escogido. Alabado sea su nombre. Mire, no a cualquiera Dios llamó, sino que de entre millones y millones, que habemos 6,000 millones de habitantes en la tierra, Dios te escogió a ti. Alabado sea su nombre. No sé si usted se alegra. 6,000 millones de habitantes en la tierra, y de esos 6,000 millones de habitantes te escogió Jehová a ti y a mí para servirle. Bendito sea mi Dios. Es una persona que se ocupa de las cosas sagradas de Dios. O sea, un sacerdote es uno que ha sido consagrado, separado para Dios. Ser un sacerdote era un privilegio, es un regalo de Dios. Pero ¿para qué te escogió Dios? ¿Para qué? ¿Cuál era el principio principal? Voy a tocar acá de que la función principal de un sacerdote, exclusivamente voy a hablar del sumo sacerdote como tal. Era el representante del pueblo ante Dios. El Señor, cuando hizo el pacto con su nación Israel, su anhelo era vivir con su pueblo. Y por lo tanto Él mandó a levantar, edificar primeramente el tabernáculo y luego el templo, porque Él quería vivir rodeado de su pueblo, quería vivir con su pueblo. Y el deseo original de Dios era que todo el pueblo de Israel sean sacerdotes, pero la desobediencia al pecado de su pueblo llevó a que escoja una sola familia, y de esa familia Aarón y a su descendencia, para que le sirvan en el templo, para que le sirvan en el tabernáculo. Pero mira lo que pasa, ni aún el sumo sacerdote podía entrar todo tiempo y en todo momento ahí al lugar santísimo. Nadie podía entrar en ese lugar. Entraba una sola vez al año, y entraba solamente por un propósito. Escucha, iglesia, por favor, para que usted vea el nivel y la dimensión que Dios le dio a usted y a mí. Era la persona que separaba y mediaba y pedía perdón por el pueblo. Era un intercesor. Dile al lado, era un intercesor. O sea, él representaba al pueblo.
cuando accedía ahí en ese día al lugar santísimo, en el propiciatorio, en el altar, ahí con el holocausto, con el sacrificio, con el becerro, con el cordero, y expiaba la sangre para pedir perdón por él, por su familia y por todo el pueblo. Pero solo podía presentarse una sola vez. Él intercedía delante de Dios y rogaba y suplicaba para que la ira y los juicios de Dios no cayeran sobre el pueblo. Pero este sacerdote no podía presentarse así como nomás. Tenía que entrar en santidad, porque si entraba en pecado, la ira, el fuego de Dios lo consumía y lo mataba. Tenía que entrar limpio, con ropa de lino, dice la palabra de Dios. Tenía que purificarse, limpiarse. Había un orden de cómo entrar a la casa de Dios. Mire cuán santo era Dios, cuán santo es Dios. Esa persona ahí ofrecía, Levítico 16:6 dice, traía el becerro para la expiación, que es lo suyo, para reconciliación de sí mismo, por su casa y por el pueblo. Entonces la función principal era de reconciliar al pecador con Dios por medio de sacrificios. Ahora, ¿qué pasa como nosotros como iglesia? No es que hayamos perdido este principio, pero ya no ofrecemos animales ni holocaustos como sacrificios para el perdón de pecados, sino que tenemos la responsabilidad de acercar al pecador a Dios por medio del sacrificio perfecto que se llama Cristo Jesús. No sé si le adora y le alaba a Dios, por favor. Hebreos 10:12 dice, mire, pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Mire qué maravilloso es Dios, la responsabilidad que nos dio a nosotros. Segunda de Corintios 5:18, perdón que vaya rápido por el tiempo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Alabado sea su nombre. Antes éramos extraños, advenedizos, separados de Dios, pero por Cristo ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ya no es de uso exclusivo de una familia sacerdotal. Ahora la iglesia, por medio de Jesús, por medio de su sangre, podemos entrar al lugar santísimo para pararnos a la brecha y pedir perdón por ti, por tu casa, por tu familia y por todos los pecados de la humanidad. Dios te necesita, iglesia. Levántate, Dios te dio el valor. Dios te escucha. Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere, tienes acceso por medio de Jesucristo. ¿Cómo es que Dios no te oye? ¿Cómo es que Dios no te escucha? ¿Cómo es que Dios solo escucha al pastor? Dios te dio el sacerdocio por medio de Cristo. Tienes valor cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios, que se levanta, llora y clama y pide perdón y misericordia. ¿Sabe una cosa? Hay una sangre, no de machos cabríos, no de becerros, sino del Cordero perfecto. Esa sangre ha sido rociada sobre ti, sobre mí, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre la humanidad entera. Alabado sea tu nombre. Alza tu mano y dale gloria y honra a Dios. Oh, yo no sé si tú te alegras. Dile al de al lado, soy real sacerdocio. Papá Dios me escucha. Dile, papá Dios me escucha. Ay, no. La iglesia no se lo cree todavía. ¿Sabe por qué no te alegra, no te gozas? Porque no entiendes este principio. Dios te llamó, te escogió de entre millones y millones, ¿sabes? Para que no estés sentado en una silla, para que no estés calentando. Dios te escogió, te separó. Dile al lado, te separó para que seas su sacerdote. Dios está buscando un hombre y una mujer que se pare y diga: España no está muerta.
España no es el cementerio de los cristianos, de los evangélicos. Satanás, te reprendo. España es tierra bendita porque yo estoy plantado. Jehová me plantó. Oh, alábalo allá. Levántate, iglesia, despiértate. Oh. Vamos, vamos, danza, danza, goza. Ay, aleluya. Dios te está dando identidad este día. ¿Dónde están los sacerdotes, los hombres, las mujeres? Hombre, te vas a levantar a orar. Hombre, te vas a levantar a servir a Dios. ¿Hasta cuándo, hombre? Para eso te llamó. Alaba a Dios, alaba a Dios. Eso, vamos, vamos, diga, soy real sacerdocio, no un sacerdocio cualquiera. Diga, soy real porque fui comprado con sangre real de la realeza. Aleluya. Oh. Amén. Amén. Pero ¿cómo es que van a escuchar aquí en España, en Madrid, si tú no sales de esta cueva? Perdón la palabra, tengo que decirlo así. De estas cuatro paredes, ¿sabe? El tabernáculo ya no es un lugar físico, ¿sabe? Te dio el título de sacerdote, pero también te dio una bendición más grande. Y dice la palabra que somos el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, dígale al lado, soy el tabernáculo. ¡Wow, wow, wow! ¡Aleluya! Ay, no, ay, Señor. ¿Dónde están los vivos? ¿Dónde están los sacerdotes? Alabando, sirviendo en la casa de Papá Dios, por favor. Y mi hermano, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con invasión del amor de Dios? Claro, es que si tú no sabes para qué Dios te llamó, ¿cómo vas a salir a predicar? ¿Cómo vas a anunciar las buenas nuevas? A ver, arriba la mano los sacerdotes. A ver, ¿te crees o no crees que Dios te dio el título de sacerdote? Aleluya. Sí. ¿Sabe? Claro. Porque ¿qué es lo que pasa? Miren lo que pasa ahora. Hay un bajito que no se emocione todavía. Necesito que el pueblo la reciba. Señor, que tu palabra salga con fuego, Dios mío. Mire, antes el sacerdote, diga conmigo, antes el sacerdote estaba dentro del tabernáculo. Pero ahora diga, yo soy el sacerdote, yo soy el templo. El Señor habitaba en medio de las 12 tribus. Pero ahora, diga, ahora Dios me manda, me ordena a que salga. Y yo soy el templo, que salgo afuera, diga, salgo a predicar, salgo a anunciar las buenas nuevas de salvación. Diga, salgo. Aleluya. Escúcheme una cosa. Antes los levitas, cuando el arca iba a ser trasladada de un sector a otro, ¿sabe qué es lo que pasaba? Ellos cargaban el arca, cargaban la presencia. Pero ahora esa responsabilidad se la dio a usted. Usted carga la presencia de Dios. No sé si lo crees. Diga, yo cargo la presencia del Espíritu Santo. ¿Y para qué la cargas, mi hermano? ¿Para qué cargas la presencia de Dios? Esto no es solamente para que te creas que eres yupi.
¿Sabes para qué cargas? Porque Dios te dio la responsabilidad de cargar el ministerio del evangelismo, de ir y predicar. Y en el nombre de Jesús, cuando ores, ponga las manos sobre los enfermos, esos se sanarán, se levantarán y confesarán que Cristo es el Señor de los señores. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, vamos arriba. Oh. Aleluya, ¿ya está despierto? ¿Ya sabe quién es en Dios? Un momentito ahí. ¿Sabe o no sabe quién es en Dios? Dile al lado, ¿tienes o no tienes identidad? Sí. Entonces dile, ya basta de andar lloriqueando allá por las esquinas, carajo. Con el perdón la palabra. Dije, deja de estar llorando ya. Tienes identidad. ¿Está entendiendo, mis hermanos? Dile al lado, tienes identidad y tienes una tarea que cumplir. Dile, no seas vago, no seas perezoso, no seas egoísta. Ve y anuncia, como dice, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a luz admirable. Aleluya. Primera de Pedro 2:21, vamos ahí. Pastor, todavía no me la creo esa. No, tranquilo, que la palabra lo va a ir a usted. De aquí usted nunca va a tener excusa, ni pretextos, ni justificación alguna delante de Dios, que no le avisó, que no le dijo a través de su palabra el valor que usted tiene, el título que tiene, ¿sabe? Y la responsabilidad que Dios le dio a usted. El predicar y anunciar las virtudes de Dios no es solo labor del pastor, no es solo labor de la pastora Yadira, no es solo labor de los mentores, de los líderes, es de cada uno de nosotros, porque Dios nos llamó a ser sacerdotes de Él. Aleluya. Mire, Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis, ¿qué? Iglesia, no te escucho. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Cómo? A ver, iglesia, lea. Dice, dejándonos ¿qué? A ver, iglesia, ¿cómo? Dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. Denle un aplauso al Rey, por favor. Alabado sea su nombre. Sí, claro que sí. Iglesia, Dios te invita a salir de las cuatro paredes de tu casa, del templo, porque sobre ti y mí puso el peso de la predicación de la palabra. Sobre nosotros está esa responsabilidad. ¿Sabe? Es muy fácil aquí nosotros predicarnos mutuamente. Es muy fácil hablar de Cristo, profetizar aquí, orar por él. Es muy fácil predicar por Facebook, predicar por TikTok, ganarte los likes de ahí. Realmente sabes dónde es lo bueno, salir afuera. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Amén. Tienes que sacudirte, iglesia, de una vez por todas. Versículo 6. Mira ahí, qué tremendo es esta bendición. Si todavía a usted no le llegó la revelación, dice Hebreos 9:6. Voy terminando y le pido me ayuden en lo que les había pedido luego. Iglesia,
Cuando comiences a tomar responsabilidad y dar el valor que Dios te ha dado. Hebreos 9:6. Esta palabra a mí me ha quebrantado tanto, porque no sabía, muchas veces no sabemos el valor, lo que le costamos a Él. No merecíamos nada, iglesia. Y el principio del sacerdocio se ha perdido, porque vemos en este tiempo mucha gente solo viene a pedir y a demandar de Dios. Oren por mí, ore por mi trabajo, ore por esto, ore por esto, ore por esto, ayune por mí, ayune por esto. Perdiste el origen, perdiste el significado de que es un sacerdote. Dios no te llamó a demandar, Dios te llamó a ofrecer. Ese es el verdadero significado de ser un sacerdote. Entiendo que alguien que no conoce pueda pasar eso, y entiendo que hay situaciones difíciles que necesitamos orar los unos por los otros. Pero que tú sabes que tiene que cuando entras por esa puerta, cuando entras en tu habitación a solas con Dios, antes de pedirle cualquier cosa, tú tienes que estar dispuesto a ofrecerle tu vida. Por eso dice el Señor en su palabra, en el libro de Romanos: hermanos, que por las misericordias de Dios les ruego que se presenten como sacrificio vivo y agradable delante de Él. Y nadie quiere presentarse en este tiempo como un sacrificio vivo y agradable delante de Él, porque todo queremos livianamente. ¿Para qué voy a orar si ya tengo al mentor, al líder, al pastor, que es su obligación orar? ¿Para qué voy a ayunar si ya tengo esa obligación? ¿Quién te dijo que era obligación del pastor, el líder? Es tu obligación. Porque Dios no escucha, porque Dios no recibe tu oración. Porque cuando llegas y te presentas delante de Dios, Dios ve un sacrificio. Es como mirar un becerro, un carnero defectuoso, con mancha, inválido, porque no te entregas como un verdadero sacrificio. No le dices: ay, papá Dios, aquí está mi vida. Entiendo que yo soy ahora el sacrificio que tú quieres. Papá, no tengo nada para darte. Sí, iglesia, cierre sus ojos. Su presencia está en este lugar. Él es muy santo. Cuando no sabemos el valor que tenemos con papá Dios, por eso entras a la casa como quieres. Por eso mascas chicle acá en la casa de Dios, en los asientos. Por eso en vez de estar con la palabra de Dios, estás metido en el WhatsApp, estás metido en el Facebook. Estás conversando y respetas la presencia, la casa de Dios. No te das el valor que Dios te ha dado, que eres un sacerdote. Aarón solo le permitía a Dios entrar una sola vez al año. Y si él entraba en pecado, los sumos sacerdotes, venía el fuego de Dios y los mataba y los consumía. Hoy, Dios mío, cuánta irreverencia tú y yo tenemos ante la casa de papá Dios. Por eso estamos como estamos. ¿Qué sacrificio estamos dando? Entramos a servir a la casa de papá Dios y ni un minuto le dimos ahí en su presencia. Nos es fastidioso. Ya no queremos orar. No entendemos el valor de su sangre, de su sacrificio. Nosotros siendo impíos, malos, la promesa no era para nosotros, es por su misericordia. Y lo que era para Israel, Dios nos los dio a nosotros. Y cómo nos hemos portado peor que ellos. Dejando sucia su casa,
botellas, chicles. Nadie quiere barrer el templo, nadie quiere limpiar, nadie quiere servir. Todo mundo demanda, pero nadie quiere presentarse como un sacrificio vivo delante de Dios. Nadie quiere. Y si después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no entraba vacío, entraba con sangre, lo cual ofrecía por sí mismo y por todos los pecados, por la ignorancia de su pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que solo consiste en comida y bebida y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11, aquí viene la promesa para ti y para mi iglesia. Pero estando ya presentes en Cristo, sumo sacerdote, alabado sea su nombre. Aarón no podía, pero uno sí. Cristo Jesús, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, nos ha hecho no de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su maravillosa y preciosa sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13, alabado sea su nombre. Porque si la sangre de toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, aquí está la promesa maravillosa de mi Cristo. Cuánto más la sangre del Hijo de Dios, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a nuestro Padre Celestial, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que lo sirvamos al Dios vivo. Hay poder en su sangre. Iglesia, hay poder en la sangre del Mesías, que te limpia, que te redime, que te santifica. Esta noche, esta mañana, aquí está en su presencia en el lugar santísimo. Me transformó. Y Él está llamando a aquellos que dicen: Señor, yo quiero servirte.